México llegó como una indígena, ¿sí? Ella fue menospreciada, ¿sí? De hecho, su nombre de pila de ella es Juana, pero le decían María, ustedes sabrán por qué, ¿sí? Y creo que me identifico más con esa raza, ¿no? Con los más sencillos, con los más humildes, hermanos, aunque amo a todos, ¿no? Aquí hay sencillez y por la parte de mi padre, pues nunca lo he investigado, pero él se apellida Saavedra Picasso, entonces yo creo que tiene algo que ver por allá, ¿no? Pero me he identificado más amo a mi padre, los dos todavía están con vida, gracias a Dios, y oro por ellos para que el Señor en su misericordia los pueda alcanzar. Pero algo muy importante que es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la cual fluye en cada uno de nosotros, en aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Amén. Hace un mes, el 30 de octubre, les compartí acerca del Espíritu Santo. No quién es, no qué es, perdón, el Espíritu Santo, sino quién es el Espíritu Santo. ¿Sí? Es una diferencia abismal entre qué es el Espíritu y quién es el Espíritu Santo. Y meditando en esto y revisando el mensaje, vi que todavía hay algo más que compartir del Espíritu Santo. Voy a recapitular un poco, voy a tomar un poco del mes pasado para llegar a un nombre que se le da al Espíritu Santo. Es un nombre muy, muy importante. Me da gusto ver, perdón, un paréntesis, al hermano Manuel Nieto. Tal vez no me recuerda, hermano, pero él estuvo con el grupo de discipulados de aquel entonces. Yo estuve con ellos, ¿sí? Nos pastoreaba el pastor Guillermo, Salvador Cisneros y Paco Fermín, y él fue de los que estuvimos ahí juntamente, ¿no? Y con otros más que por aquí están. Y me da gusto verlo, hermano. Me da gusto verlo y que esté por aquí. Y entonces voy a tomar nuevamente, a recapitular un poco de esto para entrar en detalle, bueno, para llegar al punto del nombre que se le da al Espíritu Santo. Amén, hermanos. Les hablé de evidencias de estar llenos del Espíritu Santo. Me sorprende mucho que hace rato que pidió el pastor Rubén que si había alguien que tenía dones de sanidades, pues pasara. Debemos saber que nosotros como hijos de Dios, el Espíritu Santo ha repartido dones, hermanos. ¿Sí? Y es triste ver que no haya ese don de sanidades. Yo conozco a una mujer que tiene dones de sanidades y yo no sé por qué han menguado esos dones de sanidades. ¿Sí? Esa mujer, cuando mi hijo estaba enfermo, me dijo: yo creo en esto que dice la Escritura. Yo era un inconverso, no conocía del Señor, pero me dijo, ¿sí? Aquí dice la palabra de Dios: sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Si ella no lo hubiese creído, no me hubiera mandado, pero me dijo: yo no puedo entrar al hospital, pero tú sí puedes entrar. Por favor, haz esto, porque Dios lo puso en mi corazón. Sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. ¿Sí? Mi hijo tenía aproximadamente un mes en terapia intensiva neonatal. ¿Sí? Entré yo al hospital, recuerdo, y los parámetros médicos no cambiaban para nada. En ese momento empecé a llorar, metí mis manos a la incubadora, empecé a llorar, las puse encima de él y le dije a Dios: si es cierto lo que dice esa mujer en cuanto a tu palabra, que pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, sana a mi hijo, Señor, y si no, llévatelo, ya no lo quiero ver aquí. Dios en su misericordia, hermanos, respondió a esta oración. Yo repito, yo era un incrédulo en ese entonces. Yo no entendía de la palabra de Dios.
pero tal vez arrebatado por el sentimiento en ese momento, y me acordándome de estas palabras de esta mujer, yo puse las manos sobre mi hijo. ¿Y cuál va siendo el milagro? ¿Sí? Que al retirarme yo, al otro día me dan la noticia, en cuanto usted se retiró, Señor, el ventilador de su hijo empezamos a disminuirlo. Y así continuó. Cada día el ventilador iba bajando hasta que él pudo respirar por sus propios pulmones. Hay entonces don de sanidad, sí lo hay. ¿Por qué está dormido ese don de sanidad? ¿Por qué está dormido ese don de milagros? ¿Por qué están dormidos, hermanos? ¿No lo creen? Hemos hablado del Espíritu Santo. Mucho hemos hablado del Espíritu Santo. Otra cosa que me da mucho gusto, que creo yo que a raíz del mensaje anterior, ahora yo sus oraciones las escucho diferentes, hermano. Ahora hay una invocación del Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu Santo. Muévenos, Espíritu Santo. He visto una diferencia en esto, no en todos, claro, pero sí en algunos más, de que han entendido este principio, esta enseñanza del don del Espíritu Santo. Lo han aprendido, y eso a mí me encanta, y fue algo de lo que me motivó también a terminar esta segunda parte del Espíritu Santo. Entonces, hay evidencias de aquellos que estamos llenos del Espíritu Santo, aquellos que hemos recibido el bautizo en el Espíritu Santo. Hay evidencias. ¿Cuáles son esas evidencias? Tener un corazón agradecido. Anímense unos a otros con cánticos espirituales, con acción de gracias. Él nos guiará. El Espíritu Santo nos muestra todas las cosas, nos enseña, nos redarguye. Él nos da una percepción espiritual sobresaliente. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Ellos percibieron al Espíritu Santo, los apóstoles, y le concedieron este milagro a este hombre. Esteban: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha del Padre. Hay una percepción diferente en cuanto a todo esto, en cuanto a la llenura del Espíritu Santo. Él nos muestra las cosas, nos anima a ganar armas para el Señor. La manifestación del Espíritu Santo en Hechos, ¿qué sucedió? Inmediatamente salieron los hermanos y compartían el Evangelio. Recibimos poder y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Nos enseñará todas las cosas y nos hará recordar lo que hemos aprendido. ¿Sí? Yo confío que ahorita el Espíritu Santo va a traer a la memoria de muchos, les va a recordar lo que prediqué hace un mes. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos en nuestras debilidades. No es una fuerza como los testigos de Jehová creen, la fuerza de Dios, no. Es la presencia de Dios, es Dios, es una persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una persona de la Trinidad. El error más común que tiene el mundo del cristianismo es que el Espíritu Santo es algún tipo de fuerza impersonal o un poder activo de Dios, pero no creen que es una persona verdadera, un miembro de la Divina Trinidad. Ese es el Espíritu Santo, un miembro de la Divina Trinidad. Jesús y los apóstoles se refirieron al Espíritu Santo como Él, el Espíritu de verdad, el Espíritu consolador, como Él, como una persona. La Escritura nos enseña que el Espíritu Santo tiene voluntad, conocimiento y afectos, todos los atributos que constituyen a una persona. Eso lo podemos leer en la Escritura. Un punto principal de confusión sobre el Espíritu Santo tiene que ver con las diferencias entre su actividad en el Antiguo Testamento y su obra en el Nuevo Testamento y en la vida de los creyentes hoy en día. En el Antiguo Testamento se manifestaba de una forma y en el Nuevo Testamento de otra.
Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y empoderaba a hombres y mujeres. Empoderamiento no es lo mismo que una llenura del Espíritu Santo. Les daba poder y ahí pudieran ser incrédulos o crédulos. Por ejemplo, vemos a Saúl y a Balaam. Tuvieron ese empoderamiento del Espíritu Santo y se los daba Dios. Nada más. Pero no era una llenura del Espíritu Santo, no era un bautizo del Espíritu Santo, era un empoderamiento. Y no solo se los dio a ellos, se los dio a reyes, a profetas, a jueces. A todos ellos les dio este empoderamiento del Espíritu Santo. Incluso Moisés clamó cuando él se sintió ya debilitado porque el pueblo era grande y venían las quejas de continuo y él tenía que estarlo atendiendo al pueblo. Y su suegro sabiamente le dice: oye, no puedes estar solo. Y Dios le dice que se reúna a ancianos, a los más sabios, ¿sí? Que los reúna. Y entonces dice la Escritura que Dios tomó del mismo espíritu que estaba empoderando a Moisés, el mismo espíritu se lo puso en los ancianos. Y dice Moisés: ojalá y todo el pueblo tuviera este espíritu. De alguna manera Moisés estaba profetizando para el día de hoy, para el día de Pentecostés, mejor dicho, donde todos los creyentes serían llenos del Espíritu Santo. Eso es lo precioso de ver la Escritura, de ver cómo el Espíritu Santo trabajaba en esa época y cómo viene a trabajar hoy en nuestras vidas. El Espíritu de Dios trae orden a partir del desorden, trae algo a partir de la nada, hace que la luz brille en las tinieblas. Todos estábamos en tinieblas, pero vino Dios a nuestras vidas, vino el Espíritu Santo a nuestras vidas e iluminó nuestras vidas y ahora vemos las cosas diferentes. Empezamos a cambiar. A mí me inquieta, a mí me emociona, hermanos. ¿Sí? No sé, le digo a mi esposa: Dios me ha puesto, no sé, a jovencitos, principalmente a los jovencitos donde trabajo, ¿sí? Los que van a empaquetar la mercancía. Y llegó hace unos meses, llegó una niña de 17 años, ¿sí? Su mamá está asistiendo a una iglesia. La niña no iba porque trabajaba los domingos. Y la otra vez llega y me dice: oiga, ¿qué crees, señor? Que acompañé a mi mamá. Pero para esto yo ya le compartía yo de la Escritura, ¿no? Del Evangelio y detallitos, ¿no? Y se quedaba sorprendida, no me decía nada. Nunca me dijo que su mamá ya estaba asistiendo a una iglesia. Pero un domingo llegó ella y me dice: ¿qué crees, señor? Que fui hoy con mi mamá a su iglesia. Le digo: ¿y qué te pareció? ¿Qué tal? No, pues muy bien, pero hay cosas que pues todavía no entiendo. Y mire, hoy nos hablaron de esto y esto, ¿qué es eso? Entonces pude abundar un poco más. Y le dije: no dejes de asistir. Se llama Iris. Le digo: no dejes de asistir, Iris. Hay cosas que tú no vas a entender, pero si tú confías en Jesús, en Dios, el Espíritu Santo te va a revelar muchas cosas. Y así de continuo cada domingo. Ella ahora, fíjense, ahora ella ya pidió permiso para no trabajar los domingos, para poder asistir a la iglesia con su mamá. Y la otra vez llega bien emocionada, pero emocionada la niña. Y tenía cosas que decirme, ¿no? Y llega y me dice: pero para esto días antes me pregunta que qué era el diezmo, qué eran las ofrendas. Y le di una breve explicación. Y me dice: se queda meditando. Y llega el domingo siguiente y me dice: ¿qué cree? De 17 años apartó sus ofrendas, apartó su diezmo de las propinas que recibe de los clientes. Y me dice: ¿qué cree, señor? Que hoy, llorando, me dice: hoy pude darle a Dios sus diezmos. Hoy pude darle a Dios su ofrenda. Dice: y nadie me entiende, Señor, pero cuando yo iba pasando al frente y llevaba mi bolsa, mi sobre, iba yo llorando, sentía no sé qué. Le digo: ¿sabes qué, Iris? Es el Espíritu de Dios, porque tú has creído esto. Tú crees y ¿sabes qué? Dios te va a dar más.
de lo que tú das, pero que no sea una condición para que tú sigas diezmando y sigas ofrendando, Iris. No, sí, dice, llegué al asiento, llegué con mi mamá y mi mamá me dice, ¿qué te pasa, hija? Y le dice, no sé, mamá. Dice, no sé. Yo pude ver en esta niña de 17 años que Dios está trabajando con ella. Empezó una vendimia ahí en su congregación y de igual manera se empieza a involucrar. Y dice, ¿sabe qué? Están recaudando fondos para la construcción del templo, le llaman ellos. Y dice, y me traje 10 bolsas de frituras, ¿no? Gomitas y no sé qué tanto llevaba. Y empezó a venderlos ahí. Le digo, órale pues, nada más que no te vean, ¿no? Y le digo, es más, traes gomitas, dame 2 bolsitas, órale. Y así, dice, ya le encargué a mi mamá. Y está metida la niña, ¿no? Le llevé unos folletos, me está preguntando del noviazgo. Está teniendo hambre de Dios. ¿Qué está sucediendo con esta niña? Que una vez que ella ha creído en Jesús, ¿sí? El Espíritu Santo ha venido a su vida. Y es lo mismo que pasa con cada creyente, con cada uno de nosotros. Cuando nosotros venimos a Jesús, ¿sí? Él nos da de su Espíritu. Y ahora las cosas empiezan a cambiar. Empezamos a ver las cosas diferentes, hermanos. Y deberíamos de verlas todos los días de nuestra vida, diferentes las cosas. Porque el Espíritu Santo es el quien nos va a enseñar, nos va a mostrar todas las cosas. En el Antiguo Testamento, repito esto, la unción del Espíritu Santo era un don especial dado principalmente a creyentes, pero no exclusivamente a creyentes, el caso de Saúl y Balaam. Y la unción del Espíritu no era lo mismo que el don del nuevo nacimiento. El empoderamiento del Espíritu se daba solo a individuos aislados, profetas, reyes, jueces. Y solamente alcancé a ver ahí que hay una llenura del Espíritu. ¿Y saben con quiénes? Con los artesanos en la construcción del templo. Pero hasta ahí fue momentánea esa llenura. Dios los llenó de Espíritu, de su Espíritu, para que ellos tuvieran la inteligencia, la sabiduría para hacer todos los arreglos del templo. O sea, la sabiduría, Dios quería que se hiciera las cosas como Él quería. Y para esto entonces tuvo que llenar a estos artesanos de su Espíritu. Pero una vez terminado el trabajo, movió el Espíritu. Por el testimonio de la Biblia sabemos que la fuente de toda la vida es el Espíritu Santo. Es la fuente de la vida, el Espíritu Santo. Pablo dijo en Hechos 17:28 que en Dios vivimos, nos movemos y somos. En Dios vivimos, nos movemos y somos. Cuando Dios terminó de formar la figura hecha del polvo de la tierra, se inclinó para soplar en su nariz para que el ser humano fuera un espíritu viviente. Cuando estaba yo recordando esta escena, que Dios termina, previo al terminar la creación, sí, forma al hombre del polvo de la tierra. Y una vez que estaba formado, dice la Escritura, que sopló de su espíritu aliento de vida. ¿Dónde podemos volver a esto, a ver esto? Después de que nuestro Señor Jesús es resucitado, visita a los discípulos, ¿sí? Entra con ellos, están reunidos y dice que después de decirles algunas cosas, ¿sí? Eso lo podemos ver en Juan 20. Después de decirles algunas cosas, dice, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Solo lo vimos en Génesis. Y Dios le está mostrando aquí. Otra vez está trayendo al recuerdo nuestro y de ellos el soplo de vida en los discípulos. Y los discípulos tipifican a la iglesia. Sopla, reciban, ¿sí? Ellos eran el inicio de esta llenura del Espíritu Santo. En el Pentecostés
es cuando surge, podemos ver toda esta llenura del Espíritu Santo. Pero era un recordatorio bello ver ahí a esos discípulos y después de darles algunas cosas, de decirles algunas cosas, sopla sobre ellos. El soplo de Dios, el soplo de vida estaba en ellos. Dios sopló su propia vida hacia adentro del ser humano. La misma vida de Dios la soplaba Dios. Hermanos, nosotros hemos venido a Cristo y tenemos la vida de Dios. Ese mismo espíritu, lo hemos recalcado y lo dice la Escritura, ese mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo espíritu que vive en ti y en mí, hermanos. No es otro espíritu diferente, es el mismo espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, hermano. Tenemos gracias a esta llenura, a este bautizo del Espíritu, tenemos elementos, hermanos, que nos da el fruto del Espíritu y otras cosas más, dones, para no fallar, para conducirnos bien en esta tierra. Tenemos estos dones. Claro, vamos a pecar, pero dice la Escritura que abogado, voy a llegar a ese término, abogado tenemos para con nosotros, a Jesucristo. ¿Sí? Es precioso mirar todo esto, hermanos. Mi deseo es que hoy salgamos de verdad entusiasmados, creyendo quién es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Perdón, hermanos, hace un mes también subí un poco enfermo y hoy otra vez. Le dije a Dios, Señor, permíteme, Padre, permíteme que no tenga yo ninguna, al menos durante la hora que dure, y ya después le continúo, Señor, no importa. Pero permíteme, Señor, sí le dije, y sí me siento bien. En Juan 10:10 leemos, yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, hermanos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, no solo vida o poquita vida, dice para que la tengan en abundancia. Jesús no estaba hablando solamente de bios, de ahí se deriva la palabra biología, el estudio de la vida, bios, de esa vida natural. No solo estaba hablando Jesús de esa vida en abundancia, es la palabra griega que significa vida o seres vivientes, bios. Jesús usó una palabra diferente y la escuchamos con nuestro hermano Denis, la palabra zoe. Esa es la palabra que usó al hablar esto Jesús, porque se refería a una cualidad particular de la vida, a un tipo especial de vida, la vida espiritual que solo Dios puede dar a quienes están espiritualmente muertos. Hermanos, si nosotros entendemos que estábamos espiritualmente muertos, alejados de la ciudadanía de Dios, no éramos hijos de Dios. Dios no solo sopló la vida bios, sopló la vida zoe, esa vida espiritual, esa vida que nos lleva ahora a entender todas las cosas de Dios. Es algo precioso, hermano, entender. No solo era una vida común, era la propia vida de nuestro Dios. ¿Sí? Estábamos alejados de Él. Jesús dirigió estas palabras a quienes estaban biológicamente vivos. Óiganlo bien, biológicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Y aquellos cuyos signos vitales estaban funcionando, pero estaban muertos para las cosas de Dios. No entendíamos las cosas de Dios. Estábamos vivos, pero no entendemos las cosas de Dios. Pedro, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Deja que aquellos que están sin mí, Pedro, se entierren entre ellos, pero tú sígueme. Ellos están muertos, pues deja que esos muertos entierren a sus muertos, Pedro, y tú sígueme. A eso se refería Jesús. Están muertos, biológicamente vivos, pero muertos espiritualmente. Cristo como Redentor vino a darnos vida
y la persona de la Trinidad que aplica la obra redentora de Cristo a nuestra vida es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y esta es la obra de la Trinidad. Pongan atención. ¿Cuál es la obra de la Trinidad? Dios el Padre, Trinidad es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios el Padre inició el plan de redención. Por ahí alguien dijo alguna vez, y lo escuché hace años, que Dios, cuando estaba haciendo la creación del ser humano, también estaba haciendo la salvación del ser humano. A Dios no se le fue nada. Dios sabía que el hombre iba a fallar, pero ya el Dios en su sabiduría estaba preparando la salvación de ese hombre. Aleluya. Dios el Padre inició el plan de redención. Cristo realizó todo lo necesario para efectuar nuestra redención y llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Hizo todo el plan, lo necesario. Y el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo a nosotros y la hace nuestra, impartiendo nueva vida a nuestra alma muerta, lo que los teólogos llaman la regeneración. Esa es la regeneración. Lo que está pasando hoy en nuestras vidas, hermanos, es que el Espíritu Santo nos está regenerando. Ya no somos los mismos. Ya no nos conducimos igual que antes. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros. El Espíritu Santo te redarguye de pecado. El Espíritu Santo, cuando estás caminando mal, te estorba y te dice: no lo hagas. El Espíritu Santo te bloquea. Infinidad. Es soberano y se mueve el Espíritu Santo. Hagámosle caso al Espíritu Santo. Nos da el discernimiento el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento enfatiza que la regeneración es función del Espíritu Santo nada más. En términos bíblicos, esa primera generación es el nacimiento físico de un ser humano, regeneración, pero generación es el nacimiento físico de un ser humano. Entonces viene la regeneración y volvemos lo que ahora conocemos nosotros como el nuevo nacimiento. Estamos siendo regenerados. Es el nuevo nacimiento. Volvemos a nacer espiritualmente, hermanos. Esto es precioso. Debemos de tenerlo continuamente en nuestras vidas. Pero aunque el ser humano nace vivo físicamente, nace espiritualmente muerto. Nacemos en estado de corrupción. Todos, antes de venir a Cristo, todos estábamos en estado de corrupción. Esto es motivo para alabar el nombre de nuestro Dios. Estábamos en estado de corrupción. Por eso lo corrupto, hermano, ya no puede vivir en nosotros. Por aquellos que todavía suelen disfrutar de las cosas corruptas de este mundo, pongan lo que quieran en corrupción. ¿O son hijos de Dios? ¿O son hijos de quién? ¿Han creído en Cristo Jesús o no han creído? Pablo escribió en Efesios 2, del 1 al 3: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, o sea, el diablo, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Ya no somos objeto, hermanos, de la ira de Dios. Ya no eres objeto de la ira de Dios, porque ahora el Espíritu Santo vive en ti. Cada vez que seas tentado al pecado, recuerda que ya no eres objeto de la ira de Dios. Ya no lo eres. Eres su hijo amado. Somos sus hijos amados. Pablo no habla aquí de muerte física. La muerte a la que se refiere es muerte espiritual, como ya lo hemos dicho. Todos nacemos como hijos de ira.
Ya que estamos naturalmente muertos por las cosas de Dios, la única manera de llegar a ser hijos de Dios o cristianos es por medio de la obra del Espíritu Santo que nos vivifica espiritualmente. El Espíritu Santo sigue trabajando todos los días de nuestra vida, hermanos. Todos los días de nuestra vida. En Efesios 2, Pablo está escribiendo sobre la regeneración, la resurrección del espíritu humano de su muerte espiritual. La regeneración es un requisito absoluto para la salvación. La regeneración es un papel central del Espíritu Santo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Espíritu es quien crea un nuevo Génesis, quien nos da un nacimiento espiritual. Versículo 1 de Génesis: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Y qué trajo el Espíritu de Dios? Trajo orden después del desorden. ¿Qué trajo el Espíritu de Dios hoy a nuestras vidas? Trae orden después del desorden. Es un nuevo Génesis. La palabra Génesis quiere decir principio. Trae un nuevo principio a nuestras vidas, hermanos. Ese es lo que hace el Espíritu Santo. Hace un nuevo Génesis en nuestras vidas. El Espíritu Santo no solamente nos regenera, también es el principal sustentador de la vida cristiana. Él es quien nos moldea en conformidad con la imagen de Cristo y nos nutre para alcanzar la madurez espiritual, guiando, influyendo y trabajando en el corazón para que se produzca una verdadera transformación del carácter de pecadores a santos. Si no estamos teniendo esa verdadera transformación, ¿qué es entonces lo que está impidiendo que el Espíritu Santo esté trabajando? Puede ser incredulidad. Puede ser que no creas, que creas en el Espíritu Santo como una fuerza. No, Él está haciendo su obra, hermano. Nos está llevando a la estatura del varón perfecto. Él está trabajando en nuestras vidas. Deja que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas. No contristéis al Espíritu de Dios. Dejemos que Él esté trabajando en nuestras vidas. El Espíritu es el que lleva el título de santo. No dice en la Escritura Santo Padre, Santo Hijo. Dice el Espíritu Santo. La santidad es un atributo que pertenece por igual a cada persona de la Trinidad. Sabemos que cada uno de ellos es santo. Pero el título primordialmente se le da al Espíritu Santo, o específicamente se le atribuye al Espíritu debido al ministerio que realiza, la función que desempeña en el plan de redención. Nos va santificando, nos va apartando. Por eso es el Espíritu Santo. El Espíritu es aquel que Dios envía para hacernos santos, comenzando con nuestra regeneración y continuando toda la vida en el proceso de santificación hasta que culmine en nuestra glorificación. Hasta que todos, hermanos, dice la Escritura, hasta que todos lleguemos. No nada más unos cuantos. Dice hasta que todos lleguemos, y ese proceso de santificación lo está ejerciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, hasta que todos lleguemos. Inició el Espíritu Santo el cambio crucial en nuestro carácter, luego lo nutre durante nuestra vida y lo termina al final. Todo esto, hermanos, debe movernos, debe inquietarnos. El apóstol Pablo nos invita en la Escritura a que nos examinemos a la luz de la palabra. ¿Cómo estamos caminando hoy en día? ¿Cómo estamos conduciéndonos allá afuera, en nuestros hogares? ¿Estamos dejando que el Espíritu Santo esté haciendo la obra?
Le damos prioridad a otras cosas. Debiera esto, es mi oración y mi deseo, hermanos, que esto nos mueva, que nos meta a reflexionar cómo estamos caminando. No solo es una prédica de quién es el Espíritu Santo, es ver que el Espíritu Santo también nos redarguya ahora y nos diga cómo estás caminando. Su ministerio es multifacético. Estaba ahí en la creación original, Génesis, y es el poder de la recreación. Estaba ahí cuando se nos dio la vida original y está ahí o está ahora impartiendo vida espiritual. Está en la santificación y estará también en la glorificación. El Espíritu Santo también inspiró las Sagradas Escrituras, la Biblia. No solo las inspiró, sino que también las ilumina. Primero a los Corintios 2:11 dice: en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y esto nos habla de que el Espíritu conoce los pensamientos de Dios y Él fue el que inspiró las Sagradas Escrituras. Lo que ahora tú y yo conocemos es el Espíritu Santo, hermanos. Inspiró las Sagradas Escrituras. De modo que el Espíritu Santo nos ayuda a comprender las Escrituras, iluminando la oscuridad de nuestra mente. No es de que tú seas sabio cuando lees la Escritura, no es de que tú seas entendido. Es el Espíritu Santo el que te habla, el que te muestra, como ahora con esta niña. Dice: empecé a leer lo que usted me dio, Señor. Dice, y le digo: ¿y qué te pareció? Y dice: no, pues sí dice la verdad. Dice que me tengo que guardar para el noviazgo. Sí, dice que tengo que obedecer a mis padres. Ella, cuando era natural, no lo sabía, o tal vez le habían dicho, pero ahora que es nacida espiritual, lo entiende. ¿Quién se lo reveló? El Espíritu de Dios. Se lo está revelando cada día. Y es cuando ahí yo me gozo, cuando veo este tipo de cambios en las vidas. Dicen: ¿quién es? ¿Qué está pasando en mi vida? De modo que el Espíritu Santo nos ayuda a comprender las Escrituras, iluminando la oscuridad de nuestra mente. Él es nuestro supremo maestro de la verdad de Dios. Él es quien nos convence de pecado y de justicia. Él es nuestro paracleto, el ayudador que Cristo prometió dar a su iglesia. Y con esto terminé la vez pasada, con el paracleto de Dios. Y la palabra paracleto tiene un significado precioso, profundo, hermanos. Juan 15, 18 al 20. Vamos a esa escritura. Juan 15. Si el mundo los aborrece, tengan presente, palabras de Jesús. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Porque por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es mayor que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Jamás nos dijo que el seguirlo iba a ser fácil. El mundo me ha aborrecido. El punto central en estos versículos, hermanos, es el odio y aborrecimiento. Me han perseguido, dijo Jesús. Y a ustedes también, la versión 60 dice: me han odiado. Y a ustedes también
los van a odiar. Le dije a esta niña, Iris, a partir de hoy los peores enemigos de tu vida van a ser los de tu propia casa. Porque en ti van a empezar a suceder cambios. Y te van a criticar, te van a ofender. Y empieza a pasar ya en su escuela. Dices que yo les platico y me dicen, estás loca. Ya no quieren juntarse conmigo. Y era menester decirle, te van a perseguir por causa de tu fe. Y eso pasa con cada uno de nosotros. Por causa, cuando nosotros somos valientes y testificamos de lo que viene haciendo Dios en nuestras vidas, hermanos, hay persecución. Y los primeros que nos van a perseguir van a ser nuestros propios familiares. El punto central de este discurso es el odio o aborrecimiento. Jesús habló del odio que el mundo siente contra él. Pero es por eso ese odio, Jesús tenía que poner a sus discípulos en alerta de lo que ellos debían esperar de parte del mundo. Y la Escritura aquí también nos alerta, tomamos esto y ¿qué tenemos que esperar nosotros de parte del mundo? También que el mundo nos persiga, que el mundo nos odie. En ese contexto Jesús ya había dado a sus discípulos la promesa de ayuda divina en medio de la persecución. Fíjense cuándo se da, cuándo es cuando Jesús empieza a hablar del Espíritu Santo, en ese contexto, hermanos, del odio y la persecución. Ahí es cuando empieza a hablar. Les habla de lo que va a venir y antes y después les habla del Espíritu Santo. En ese contexto Jesús ya había dado a sus discípulos la promesa de ayuda divina en medio de la persecución y de todas las tribulaciones de la vida cristiana. El Consolador o Paracleto, a quien Él enviaría para que estuviera con su pueblo en medio de un mundo hostil. El Señor no nos dejó solos. No nos dejó huérfanos. Él nos dijo que enviaría la promesa de la cual ya les había hablado a los discípulos. O sea, no los iba a dejar solos. Juan 14:16, y yo le pediré al Padre, dice Jesús, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. O sea, ustedes van a tener persecución, pero yo les voy a dar otro consolador para que esté con ustedes siempre. Ese consuelo que les daba Dios, esa fortaleza. Note que el Espíritu Santo se presenta como otro paracleto. Obviamente, para que haya otro paracleto, y ahorita les voy a dar el significado de paracleto, para que haya otro paracleto es porque al menos hubo uno previo. ¿Sí? Él dice, y la traducción original dice, yo les daré otro paracleto. ¿Por qué? Porque Jesús era el primer paracleto. Era el primero. Y dice, yo les voy a dar otro. Yo me voy, pero les daré otro paracleto. Así que la palabra griega, paracletos o paracleto, pertenece en primera instancia no al Espíritu Santo, sino a Jesús mismo, primeramente a Él. En el Nuevo Testamento, Jesús se revela como el Paracleto y el Espíritu Santo es el segundo Paracleto, otro Paracleto junto a Jesús. Hermanos, hay una gran importancia en esto. Pongan atención. No solo en relación con Jesús, sino también en cuanto a la persona y obra del Espíritu Santo. Vamos a Juan 15:24 nuevamente. Y de ahí al 16:4. Si yo no hubiera hecho esto entre ellos, las obras que ningún otro antes ha realizado, está hablando Jesús, no serían culpables de pecado, pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido, dice Jesús. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, quien yo les enviaré de parte del Padre,
cuando venga el Paracleto que yo les enviaré, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí, y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. ¿Para qué? Para que no flaqueemos, hermanos, para que no nos debilitemos. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora me voy. Hermanos, están sucediendo señales en los cielos, señales en la tierra. El regreso de nuestro Señor Jesús está pronto. Nos va a asustar. Hay muchas reformas, muchas situaciones que se están presentando. No debiera asustarnos. Es el ministerio de iniquidad lo que está sucediendo. Nos lo dijo Jesús lo que iba a suceder. Al rato a lo mejor hasta nuestros hijos nos los expulsan de las escuelas. Lo que está sucediendo ahora en la tecnología, ¿sí? Ahora puedes entrar a un negocio sin que pagues, en un sentido, ¿sí? Entras, metes un código, ¿pum? Vas, escoges tu mercancía y no sé, por unas antenas se te va descontando todo lo que compres y mira, sales y no hay problema. Y está tan moderno que dice ahí el mensaje que no te puedes robar nada. Nos están preparando, hermanos. O sea, ¿tenemos que espantarnos? No, porque está escrito que nos perseguirán. Y esto puede ser motivo de persecución para nosotros. Pero tenemos el Espíritu Santo. Y yo creo que aquellos que se asustan con temor, hermanos, se los digo, ¿acaso no tienen el Espíritu Santo? Que Él dijo que nos enseñaría todas las cosas, que nos mostraría lo por venir. Lo tenemos. No debiera espantarnos lo que viene, lo que estamos viendo y lo que viene. Juan 14:16 nos dice: yo le pediré al Padre. Perdón, hermanos. El contexto de las palabras, de acuerdo a esto que leímos, en el contexto de las palabras de Jesús sobre el envío del Consolador, el Espíritu Santo, es el tema del odio y la persecución anunciada a los discípulos. Por favor, hermano, lee esto en tu casa. Lee este evangelio, esta parte del evangelio. No debiera asustarnos. Vamos a pasar por eso. ¿Nos puede tocar a esta generación? Probablemente. O pudiera tocarle a nuestros hijos. No lo sabemos, pero vamos a prepararlos para que cuando venga esto. Por eso la invitación la próxima semana. Vengan, hermanos, por favor. Vengan. El ministerio de iniquidad está a la puerta, hermanos. Pondré señales en los cielos y en la tierra. Históricamente, o siempre se ha creído que el ministerio del Espíritu Santo se ha asociado con el consuelo. Y le damos el título de consolador, ¿o no es cierto? El Espíritu Consolador, y creemos que es el Espíritu del consuelo, aunque sí lo es. Y esto es un aspecto donde se nos escapa o olvidamos algo muy importante sobre el ministerio del Espíritu Santo. Cuando pensamos en alguien que trae consuelo, tenemos en mente a alguien que nos ministra en medio del dolor, alguien que seca las lágrimas de nuestros ojos y nos da consuelo cuando estamos caídos. Eso es cuando pensamos en alguien que nos trae consuelo. Pero eso no es lo que Jesús tenía en este momento, en este contexto, ¿sí? No tenía en mente eso Jesús, que Él iba a secar nuestras lágrimas. El contexto principal es el odio y la persecución. Es claro que el Nuevo Testamento enseña que Dios trae consuelo
a su pueblo. Él lo dijo en Lucas 2:25, ¿sí? Que el nacimiento de Cristo fue anunciado como la consolación de Israel. O sea, sí es cierto, pero no lo está hablando aquí en este contexto. Es claro que el Espíritu Santo nos ministra en nuestro dolor y nuestra aflicción. Él es quien nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esa no es la idea que Jesús está comunicando aquí. No la es, hermano. Por eso es muy importante, ojalá y ustedes fueran como los hermanos de Berea, que examinaran esto a la luz de la Escritura. La palabra paracletos viene de la cultura griega. Aquí viene el significado, hermano. Precioso, ¿eh? ¿Por qué toman esta palabra y la colocan en el idioma original, en los textos originales? La palabra paracletos viene de la cultura griega. El prefijo para significa al lado de, y lo encontramos en palabras como para eclesiástico, para legal, para médico y para militar. Es alguien que está al lado de, eso significa paracleto. Alguien que está al lado de, el prefijo, perdón. La raíz de la palabra paracletos viene del verbo kaleo, que significa de llamar, de modo que paracletos significa literalmente alguien que es llamado a venir al lado de otro. Y ese otro era Jesús, es Jesús, y Él llama al Espíritu Santo a estar al lado de Él, al Paracletos, al Consolador. A Él lo llama y le dice: ahora va a estar con ustedes, con mi iglesia, porque yo me voy. Eso es lo precioso, hermano. En la cultura griega, un paracleto era un abogado familiar. Era un abogado familiar en la cultura griega, porque así se escribió la escritura en griego. Bueno, la traducción al griego. Y ahí lo traducían como un abogado familiar que venía a defender a miembros de la familia acusados de algún delito. Ese era un paracleto. El paracleto era el defensor, el que fortalece, el que ayuda a la gente en tiempo de problemas, como nuestro abogado que está aquí. En primera de Juan 2:1, Juan utilizó la misma palabra griega paracletos, pero la mayoría de las traducciones no usan la palabra consolador o ayuda. La traducen como abogado. Solamente aquí en primera de Juan, él la traduce como abogado. Pero abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Pero paracleto tenemos para Dios a Jesucristo. Ahí es donde la utiliza. Él es nuestro paracleto, nuestro abogado, defensor, hermanos. Por eso decimos que Cristo fue el paracleto original. No pensamos mucho en Él como nuestro abogado, pero deberíamos de hacerlo. Él es nuestro abogado. Un abogado es alguien que defiende la causa de otro. Y esa es la imagen que encontramos en el Nuevo Testamento con respecto a Jesús. Jesús es tanto nuestro juez como nuestro abogado defensor. Cuando vayamos a juicio ante el Dios Altísimo, ¿sí? Porque iremos, hermanos, a juicio, pero no para salvación. Estaremos en el gran trono blanco, pero no para salvación, para que sean juzgadas nada más nuestras obras. Pero entonces ahí va a salir nuestro paracleto, nuestro abogado Jesús, el primer paracleto, ahí estará y Él nos defenderá. Esto es precioso, hermanos, que lo vean. Yo me emociono ver esto, que cuando yo me presente, nos presentemos todos ante el gran trono blanco, porque todos iremos al gran trono blanco. Sí, pero repito, no es para condenación, no es para salvación. Ya la salvación la tenemos. Pero ahí vamos a ser juzgados por nuestras obras. A ver si tenías dones de sanidades, si tenías dones de milagros, ¿qué hiciste con eso? ¿Tenías dones de lenguas, de interpretación de lenguas? ¿Qué hiciste con eso? ¿Eras evangelista? ¿Eras profeta? ¿Te di eso? ¿Qué hiciste con eso? Y entonces, de acuerdo a eso, yo creo que se nos darán nuestras coronas. Pero ahí estará el abogado, el paracleto de Dios, nuestro defensor, y ese es Jesús.
Un abogado es alguien que defiende la causa de otro. Jesús es tanto nuestro juez como nuestro abogado defensor. Cuando vayamos a juicio ante el Dios Altísimo, Cristo estará sentado en la silla del juez. Y al entrar en ese salón, nos daremos cuenta de que el juez es también nuestro abogado defensor. Jesucristo es nuestro abogado defensor, nuestro paracleto, quien nos defenderá en el juicio ante el Padre. Vengan, benditos de mi Padre. Y a otros les dirá: apártate de mí, porque nunca te conocí. Señor, pero yo hice esto, ayudé a los huérfanos, di limosnas, di esto, Señor. Apártate de mí, porque nunca te conocí. Pero yo fui a las cárceles, Señor, y les prediqué allí eso. Apártate de mí, porque nunca te conocí. Hermanos, tenemos que llegar al gran trono blanco, pero también necesitamos un defensor en este mundo caído. Y es por eso que en su discurso sobre el aborrecimiento de Juan, la persecución y la aflicción, Jesús prometió enviarnos otro abogado. Él prometió al Espíritu Santo que será nuestro abogado familiar y estará con nosotros permanentemente. Estará con nosotros animándonos, estará con nosotros defendiéndonos, estará con nosotros fortaleciéndonos en las batallas de todos los días. Hermano, no estás solo, hermana, no estás sola en tus batallas de todos los días. Tienes a Dios viviendo en ti. No hay motivo para que te debilites, te aflijas, te estreses. No hay razón. Tenemos al Espíritu de Dios. La imagen del Consolador no es la de uno que viene a secar nuestras lágrimas después de la batalla, sino que es aquel que nos da la fortaleza y valentía en la batalla. En este libro de Juan, en estas páginas, en esos capítulos, se nos da más información sobre la persona y la obra del Espíritu Santo que en todo el resto del Nuevo Testamento. Esto es clave, hermanos. Jesús estaba preparando a sus discípulos para su partida inminente y le estaba ministrando en sus temores. En todo este contexto. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Los discípulos habían sido fortalecidos y animados por la presencia de Jesús, pero ahora Él se iría. Con todo, no se quedaron desamparados para defenderse solos. El Espíritu Santo iba a estar con ellos para hablar verdad, para animarles y para guardarles en fidelidad en medio de la tribulación. Cristo cumplió su promesa el día de Pentecostés. Y de repente vino un viento recio. Vino el soplo de Dios. Vino la vida de Dios, hermanos, en ese momento. Cuando envió al Espíritu Santo a su pueblo, la iglesia. Así que cuando llegó la persecución, la iglesia de Cristo floreció, hermanos. No se cayó. La iglesia se levantó y salieron y predicaron. Fueron. Ahora en medio de este mundo hostil, lo que estamos viviendo nosotros debe de animarnos para ir y predicar el Evangelio. Siempre tenemos a alguien, a uno a la mano para compartirle el Evangelio. Me dice la gerente de la tienda: entonces ustedes, ¿qué es? Le digo: pues soy pastor de una iglesia. Entonces yo me puedo sentar con usted y platicar. Claro. Y hemos platicado y le he predicado de Cristo. Tenemos siempre a alguien a la mano, hermanos. Todavía tengo que decirles muchas cosas, pero ahora no las pueden sobrellevar, dijo Jesús. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y les hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije que recibirá de lo mío y se los hará saber a ustedes. Todo lo que el Espíritu nos muestra es lo que recibe del Padre y del Hijo. Tomará de lo mío y se los dará a ustedes, hermanos. Nos los dará a nosotros.
Esta porción es sumamente importante porque es la parte final de enseñanza que Jesús tuvo con sus discípulos, la noche en que fue traicionado, la víspera de su ejecución. Era muy importante esto. El Espíritu Santo es una señal del nuevo nacimiento. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se lo dijo a Nicodemo, Jesús. Entonces el Espíritu Santo es una señal del nuevo nacimiento y debemos de tenerla todos. Si todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo, debemos tener esa señal del Espíritu Santo. Y si no la tienes, pregúntate, ¿por qué no la tengo? El Espíritu Santo llegará cuando Jesús se haya ido. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Es necesario que yo me vaya. El Espíritu Santo capacita al creyente después de la resurrección. El Espíritu Santo ungió a la comunidad cristiana. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Primera de Juan 2:20. Todos ustedes, en cambio, han recibido la unción del Santo, de manera que conocen la verdad. El Espíritu Santo le confirma al creyente la presencia de Jesús en su vida. Primera de Juan 3:24. El que obedece mis mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. ¿Cómo conoces que Jesús, que Dios permanece, que el Espíritu Santo permanece en ti? Por el Espíritu que te dio. Por eso tú conoces que Él está en ti. Por eso ese mismo Espíritu te hace clamar, Abba Padre. Nos hace clamar, Abba Padre, hermanos. El Espíritu Santo habita en Cristo. Juan 1, 32 al 33. Con esto termino, hermanos. Juan 1, 32 al 33. Juan declaró, cuando viene Jesús a bautizarse, al ministerio de Juan el Bautista, Juan declara: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, dice Juan. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esto es precioso entenderlo, hermanos. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Es Jesús. Tenemos tres tipos de bautizo: el Espíritu en el cuerpo. Y para cada bautizo se necesitan tres condiciones: el que bautiza, el que se va a bautizar y el elemento. Pues es el agua, es el cuerpo y es el Espíritu Santo. ¿Sí? Tal vez para la próxima dé más detalle de esto, pero en el bautizo del agua es el pastor, es el líder quien bautiza. ¿Quién se bautiza? El que ha creído. ¿Cuál es el elemento? El agua. El bautizo en el cuerpo. ¿Quién es el que bautiza? Es Cristo. ¿Quién es el que se bautiza? El que ha creído. ¿Cuál es el elemento? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Y ahí Jesús te mete, como si te metiera en el agua. ¿Quién es el que bautiza en el Espíritu? Lo dice aquí Juan. Es Jesús. Pero yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hermano, esto es precioso. Jesús te toma
y te bautiza en el Espíritu Santo. Te mete al Espíritu Santo. Él es el que lo hace. Desea ese bautizo en el Espíritu. Es Jesús quien te toma. En sus amorosos brazos nos toma y nos mete al Espíritu. Eso es lo que necesita la iglesia. Eso es lo que necesitamos en este mundo hostil, lleno de pecado. Necesitamos ser bautizados. Chavos necesitan ser bautizados. No basta el bautizo del agua. Necesitan, aquellos que no disciernen el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, aquellos que pelean continuamente, aquellos que se van, incluso Dios me lo ponía hoy, aquellos que se van por un acto de disciplina o lo que sea, están menospreciando el cuerpo de Cristo. Lo están menospreciando, están despreciando a todo este cuerpo, a esta parte del cuerpo de Cristo. Aquellos que no toleran al otro hermano también están menospreciando. Necesitamos estos tres bautizos. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Dios, te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Gracias, bautízanos, Padre. Llénanos, Señor, que queremos ser ese grupo de Hechos 2, Señor, que fueron bautizados con tu Santo Espíritu. Pero ese mismo grupo de Hechos 4, Señor, que también fue bautizado, ese mismo grupo, Señor. Padre, que no se quede solo en una experiencia, Señor. Bautízanos con tu Santo Espíritu. Llénanos, Señor. Llena tu iglesia, Padre. Que puedan tener esta revelación, Dios, de no qué es el Espíritu, Señor, sino quién es el Espíritu. Gracias, amado Dios, porque no nos dejaste solos, Señor. No nos dejaste huérfanos, Señor. Era necesario que tú te fueras para que enviaras al Espíritu Consolador, al Paracleto, Señor, al Abogado, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias por esta tu iglesia, Señor. Llévanos a más, Señor. Llévanos a entender más esta enseñanza, Señor. Te lo ruego por las misericordias de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.